¿dónde estabas tú? O sea, ¿dónde estaba yo? Como dije brevemente, pues yo estaba en Costa Rica, la ciudad más hermosa de Centroamérica, haciendo mis estudios teológicos y de sociología en la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y yo precisamente participé muchísimo de los ministerios en Centroamérica porque estuve allí casi por 15 años. Y entonces fue una experiencia personal de vivir en esa área durante esos años. Pues, ¿qué significa marcha para mí? Como dije brevemente, yo tuve mi encuentro con marcha en el año 1985. Gracias al doctor Barton, que en paz descansa, me trajeron como profesor invitado y entonces fue cuando yo me encontré con marcha y para entonces aquí en Dallas, que es una ciudad grande y una ciudad nueva, pues yo me sentía casi solitario. Habían pocos estudiantes en la Universidad de Perkins con quienes establecía amistad, pero fue en marcha donde yo volví a encontrarme con mi cultura. Y fue en marcha donde encontré un lugar donde podíamos abandonar nuestra soledad y encontrarnos que somos un pueblo, y sobre todo mayormente metodista. Por lo tanto, pues marcha empezó a formar parte de mi vida y de mi ministerio. Y entonces fue donde ya, adiós la soledad, comencé a tener muchos contactos con pastores, pastoras, seminarios y estudiantes, y efectivamente era para mí un lugar de fortalecer y de mantener mi identidad cultural. Y eso sobre todo me encantó, porque no encontré otras organizaciones que nos podía unir, no solamente en la fe, sino en los motivos y en los propósitos por la cual Dios nos había traído a este país. Y sobre todo también me encantó muchísimo marcha, porque pues gracias a Dios yo traía una conciencia clara en mi fe de que teníamos que abogar especialmente por el pueblo marginado. Pues marcha empezó a tener sentido para mí porque precisamente aparte de no sentirme solos y saber que somos muchos, miles, y encontrar colegas, pastores, profesores, empezó a tener sentido en mi vida porque para entonces yo estaba listo con las maletas para regresarme, porque no encontraba ninguna motivación fuerte. Pero gracias a marcha que me introdujo un significado de hacer ministerio en este país. Y así, al encontrar una unidad, no solamente al interior de la iglesia metodista, porque entonces ya empecé a relacionarme con líderes de otras denominaciones, pero sobre todo me impactó muchísimo el hecho de que marcha estaba abogando al interior de la institución metodista a favor precisamente del ministerio hispano, de las iglesias hispanas, de los líderes hispanos. Y eso para mí adquirió un gran sentido, adquirió un gran significado, por la cual pues empecé a encontrar sentido y decir, Señor, si tú me has traído aquí y ahora encuentro el sentido de por qué me has traído aquí. Y entonces empecé a relacionarme con la mayoría de los líderes y con las instituciones, especialmente con Iglesia y Sociedad, donde fui miembro por 3 periodos. Y allí entonces para mí encontró la vitalidad de mi fe trabajando por las causas de la hispanidad. Me hice miembro de marcha precisamente en la asamblea del año 1986, porque el 85 fue mi primer encuentro. Entonces, ese mismo año me hice miembro y gracias a Dios todos los años consecuentes.
y porque sentí que no solamente podía ser visitante, sentí que no era simplemente observador, sino había que formar parte de este cuerpo, de esta institución, de este movimiento, que como dije minutos atrás, tenía un gran compromiso con el pueblo. Por lo tanto, pues había que ser comprometido como miembro y dejar de ser simplemente un observador, dejar de ser simplemente un mirador. Y gracias a Dios, a los líderes de entonces, especialmente a los líderes de la conferencia de Río Grande, que me abrieron espacio, que me abrieron oportunidad, que me abrieron desafíos. Y gracias al obispo Martínez, gracias al reverendo Palos, gracias al reverendo Guillermo Chávez, que para entonces trabajaba en la Oficina General de la Iglesia y Sociedad. En fin, podría mencionar muchos nombres de que me empezaron a darme precisamente desafíos. Y eso me atrajo de tal manera que fui asentándome y por eso entonces yo a Marcha le debo ese sentido de compromiso de ministerio en este país. ¿Qué le deseo a Marcha? Lastimosamente estos últimos años estoy un poquito distanciado, tanto por la salud y quizás por no estar institucionalmente activo en el ministerio. Participo aquí y allá, participo en la docencia mayormente con el seminario Perkins y Garrett, mas sin embargo mi deseo es que podamos volver a impulsar ese trabajo de abogacía. Pienso que en este momento hay distintas áreas, como por ejemplo el curso de estudios del verano, donde se forman líderes. En este momento está muy crítico esa área. Y creo que mi deseo sería que Marcha pongamos el esfuerzo para abogar por esa institución, por ese movimiento. Creo que Marcha es una voz al interior de la Iglesia Metodista Unida, pero pienso que debería ser una voz cristiana de los latinos, no solamente al interior de la Iglesia Metodista, sino ojalá en el terreno mucho más amplio, mucho más ecuménico. Y es más, no solamente orgánicamente buscar unidad con las otras denominaciones, sino buscar también orgánicamente relación con los otros caucuses, con las otras instituciones del pueblo latino que existen en este país, de tal manera que la voz de Marcha pueda un poco expandirse en sus términos de abogacía hacia todos esos niveles. Vuelvo a decir, creo que en este momento la abogacía que requeremos fortalecer es la formación de los líderes, de los pastores, pastoras latinos, latinas, y cómo fortalecer ese proyecto. Eso sería mi mayor deseo para Marcha.